Bienvenidos chiquillas y chiquillos a nuestro primer podcast Contracorriente, también llamado Contra Virus, Contra COVID. contra COVID, Contagio Riente. A mí me conocen como el Trovador. No, mentira. Mi nombre es Lucas y hoy día me acompaña el Vicente. Hola, chiquillo, chiquilla. Y como pueden suponer, la situación a nivel país ha ameritado medidas modernas. Y es por eso que hoy día nos pueden ver a través de este medio en nuestro primer podcast. Hoy día queremos retomar el tema de la semana pasada, donde estuvimos hablando de la cosmovisión bíblica. Y obviamente, como no nos podemos juntar, a lo mejor esta es la mejor opción que podemos tener en este momento. Y quizás antes, Vicente, de comenzar con la segunda parte del tema, podríamos hacer un breve repaso de lo que fue la semana pasada, un resumen. ¿Ya? La semana pasada, como pueden suponer, vimos qué significa una cosmovisión bíblica. Quizás es una palabra extraña, filosófica para algunos, pero significa simplemente la manera en que uno interpreta el mundo o la manera en la que uno ve el mundo, Claro. ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, correcto. Sí, pues sí, presté atención. Pero una cosmovisión bíblica tiene tres bases, nos decías tú, ¿no es cierto? Tres puntos que son importantes. Claro. ¿Qué son? ¿Me podrías recordar? Sí, esos 3 puntos serían como cómo eran las cosas, la creación, cómo se ensuciaron esas cosas, la caída, y cuál es la solución, la redención. La redención. La semana pasada estuvimos viendo el tema de la creación, cómo eran las cosas. Claro. Y el punto que viste la semana pasada, aquí tengo unos apuntes de la semana pasada, decías tú que la creación, esta base de la cosmovisión bíblica nos muestra varias cosas, ¿no es cierto? Nos decías que, por ejemplo, la creación o el hombre, nosotros, fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Por ejemplo, tú nos leías el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, donde decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo decía Dios, ¿no es cierto? Claro. Para que el hombre refleje como una imagen la gloria de este Dios glorioso. Exacto. ¿Cierto? Sí, refleje la majestuosidad de Eso, exactamente. Parece que también vimos que tú nos enseñabas que el hombre también es responsable de la creación. Claro, es como un mayordomo, podríamos decir. Claro. El ser humano, hombre y mujer, creado a la imagen de Dios, es mayordomo o un administrador de la creación. Es responsable ante la creación. Y quizá muchas cosas de las que pasan hoy día, incluso el COVID, todas estas cosas, ¿tienen que ver con eso? Claro, precisamente. ¿Qué más nos comentaba? Por ejemplo, el tema del mandato cultural. No sé si recuerda eso. Sí, también. Quizá podrías explicarlo tú. Explícalo tú, usted que tiene su ¿Yo? apunte. Ya. Habías mencionado que, permíteme leer otra vez el versículo 28 en esta oportunidad, del capítulo 1 de Sí, Génesis, claro. Dale. que dice, y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar y de las aves del cielo. Esta es la Reina Valera contemporánea. Como que nos dice, Dios nos decía, o bueno, le dijo a Adán y Eva, hagan cultura. Claro. Multiplíquense, llenen la tierra. Hagan instituciones. Hagan instituciones, hagan libros, hagan música, Claro. hagan cultura. Exacto. Y así como el ser humano vive, es decir, extraño que alguien no trabaje porque se siente raro no trabajar, porque es parte de nosotros, ¿cachai? Claro. Hacer cultura, crear familia, crear instituciones, etcétera, etcétera. Y creo que lo más importante que muestra esta base de la cosmovisión bíblica de la creación es que nos muestra que la creación, que el hombre tiene que tener una relación con Dios, ¿no es cierto? Claro. La relación que Dios tiene con el hombre podemos verla a través de la creación. Claro. En resumen, y bien resumido, el punto de la creación nos menciona que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Ahora, tenemos que entender que la visión bíblica o la enseñanza cristiana con respecto a Dios es que dice que es un ser en su esencia en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Un solo ser en esencia, pero en 3 personas. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que no son 3 dioses, sino que es un solo Dios en esencia, pero en 3 personas, vuelvo a decir. Significa entonces que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu se relacionan entre sí, se aman entre sí. Y esa relación hizo que
creara al ser humano, hiciera la misma creación. Por ende, el hecho de que el ser humano sea creado a imagen y semejanza de Dios significa que el ser humano también es un ser relacional, ¿ya? Ujú. Que se relaciona con los demás. Pero en primer lugar, su primera relación era con Dios mismo. Interesante, ¿eh? Interesante. Súper bien. Y en este podcast hoy día entonces vamos a continuar con el tema de la caída, El ¿cierto? tema de la caída. La caída de Edgar. ¿Te acordás de ese video? No, no vamos a hablar de eso. La caída. Bien. Como tenemos que entender bastante el punto de la caída, mayormente como cristianos, como evangélicos, tenemos que entender qué significa la caída y cómo afecta a toda la humanidad y a toda la creación. Bien, se comentaba el último punto que el ser humano fue creado para relacionarse con Dios, ¿ya? Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, esa relación se corrompió, se rompió, se partió. Y para entender bien la caída tenemos que ir a Génesis 3. ¿Cachai el relato de Génesis 3, Lucas? Cuando habla de la serpiente. Cuando aparece este protagonista llamado la serpiente, ¿no? Que era más astuta que cualquier otra. Que cualquier otra, sí, era vivaracha. Ahora, ¿cuál fue la tarea de la serpiente? ¿Qué es lo que hizo la serpiente en realidad? En resumen, porque voy a resumir Génesis 3, en resumen, la serpiente tentó a Adán y Eva. ¿Y cómo lo tentó? ¿Qué hizo la serpiente? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Ah? Tú Dale. le dijo, si comes de este fruto, Ya, vas va a por ser ahí. como Dios. Pero la serpiente dijo, con que Dios os dijo. ¿Cachai o no? ¿Sí? Como que la serpiente está tergiversando la palabra de Dios. Así que Dios les dijo, si comen del fruto, o si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces la serpiente estaba como ocupando las mismas palabras de Dios para tergiversar y para hacer tentar a Eva en primer lugar y después a Adán. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál era el mandato de Dios? Lo podemos ver en Génesis 2:17. Dios le dice a Adán y Eva, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es un texto bastante conocido. Pero ¿qué podemos ver acá en este texto? Básicamente podemos ver dos cosas. Que Dios le está diciendo a Adán y Eva, mira, si tú quieres comer de ese árbol, hazlo. Yo no te creé robots, yo no inventé robots que me obedecieran, máquinas que vengan y que me den uvita en la boca y que me hagan masaje, que me adoren. No, yo no creé robots. Yo creé seres humanos libres, que me adoren libremente. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Adán y Eva, si tú comes de ese árbol, hazlo. Tú eres libre. Tú puedes amar, tú puedes obedecer a quien quiera. Hazlo. Pero fuera hay muerte. ¿Cachai? Hazlo. Come. Pero fuera hay muerte. Eso es lo que le está diciendo Dios a Adán y Eva. Tú eres un ser libre. ¿Cachai? El ser humano es un ser libre porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero por otro lado, tenemos que entender también esto. Que la figura del fruto o del árbol no necesariamente tuvo que haber sido un árbol o un fruto. Puede haber sido una piedra. Puede haber sido una planta. Puede haber sido una flor. ¿Cachai? ¿Dónde radica el mandato? O sea, ¿dónde radica el mandato? En la obediencia. Dios le puede haber dicho a Adán y Eva, la flor. No tomen esa flor, ¿cachai? O no muevan esa piedra. Puede haber sido una piedra, puede haber sido un árbol, puede haber sido un fruto. Lo importante no era ni la piedra, ni el árbol, ni el fruto. Lo importante era la obediencia, ¿cachai? Claro. Si tú querías amarme, obedecerme, adorarme, genial. Pero si no, hazlo, pero fuera y muerte. Entonces, eso es lo que estaba ocupando Adán y Eva. ¿Cachai? Así que Dios les dijo la serpiente, a Adán y Eva. Y se le va a abrir los ojos, se le va a abrir la mente, le dijo. Entonces, ¿qué pasó? Adán y Eva, démosle nomás, comamos del fruto. Y aquí donde me quiero detener un poco. Hay bastantes consecuencias en Génesis 3, pero quiero destacar al menos 3 consecuencias, ¿no? Típico que cuando leo la Biblia, lo único que encuentro son 3 puntos. Quiero destacar 3 consecuencias que
que vemos de la caída, ¿no? O de la desobediencia de Adán y Eva. Lo primero que quiero que observemos, o lo primero que quiero llevar a la mesa para que entendamos bien la caída, es que la caída trajo dificultad al ser humano. Entre ellas, tener hijos o educar las futuras generaciones. Cáchalo, mira cómo dice el versículo 16. A la mujer Dios le dijo, este es Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cachai? La primera dificultad es tener hijos o educar las futuras generaciones. Claro, gracias a Dios hoy en día tenemos el tema de lo que es cesárea, parto por cesárea. Sin embargo, igual hay que sufrir, las mujeres igual tienen que sufrir lo que serían las contracciones, que a simple vista no se ve algo bonito. Cuando están recién embarazadas sufren mareos, sufren náuseas, vómitos. Y ya cuando la guagua o el bebé tiene como entre 6, 7 u 8 meses, la mamá no puede dormir porque son las 2, 3 de la mañana y adentro el bebé se está moviendo. No es fácil tener el bebé en el vientre, pero tampoco es fácil educarlo. ¿Cachai? Entonces, va a costar, va a ser difícil. De manera personal, yo admiro hoy en día a las mujeres que todavía deciden tener parto natural, ¿no? Sin ir al hospital y eso. Claro, porque pueden preferir cesárea, ¿no? Pero admiro que decidan decir, no, yo lo voy a tener natural. Pero bueno, el punto es que tener hijos o educar las futuras generaciones va a ser más difícil. Y es más difícil. Ahora, el segundo punto, y en este me quiero detener un poquito, es que Génesis 3, versículo 17, nos dice que toda la tierra, toda la creación, cayó bajo una maldición. Ujú. Versículo 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, tenemos que entender, cuando hablamos de la caída, no solamente afectó a Adán y Eva y a toda la humanidad. La enseñanza bíblica nos dice que la caída también afectó a toda la creación, a toda la tierra. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Afectó en temas como hacer pedagogía, hacer filosofía, hacer ciencia. ¿Sí? Afectó a temas como en todo ámbito, ¿cachai? La construcción, arquitectura, todo fue manchado por lo que se llama el pecado en la tierra. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, no solamente afectó al ser humano, afectó a toda la creación. Ahora tenemos que ver la creación bajo pecado también. Y el pecado tenemos que verlo como un virus que está impregnado en la creación, que está allí, ¿cachai? La buena creación de Dios tiene un virus, tiene una enfermedad, algo ahí impregnado, una mancha que no se puede sacar. Y esa mancha es el pecado. Y todo por culpa del hombre. Claro, es decir, te pongo el siguiente caso. Imagínate un presidente connotado, toma una mala decisión. ¿Le afecta solamente a él esa mala decisión? ¿O lo más probable es que le afecte a toda la nación? Lo más probable es que a toda la nación. Lo mismo pasa. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, prefirieron amar cualquier cosa menos a Dios, cayó toda la humanidad, pero también cayó la creación, bajo pecado. ¿Y cómo se puede ver esto también hoy en día? Terremoto, tsunami, volcanes, pandemias, ¿no? Ujú. Virus que son completamente pequeños, que se tienen que ver con ayúdame con la palabra, microscópico, Ya, microorganismo, no sé. no, pues microscopio, virus pequeños que se tienen que ver con microscopio, terminan siendo fatales para el ser humano. ¿Y todo por qué dice la enseñanza bíblica? Porque la tierra está bajo pecado. Toda la creación está bajo pecado. Y yo en realidad ahora con el tema del coronavirus y eso, he escuchado varios predicadores que hablan de que esto es culpa del diablo, otros echan la culpa a Dios, pero parece que al final es culpa del hombre, ¿no es cierto? Culpa de la caída. Mira, ahí hay un misterio en realidad.
Entramos netamente en lo que sería el tema de la soberanía de Dios. Pero cierta cuota de responsabilidad sí la tiene el hombre. Ujú. Porque producto de que la desobediencia, como bien nos muestra el texto, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cachai? ¿Se entiende? Sí, Entonces, se entiende. fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice en Romanos 8, versículo 19 al 22. Dice, y un texto bastante conocido, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cacháis lo que dice Pablo? Sí. Pablo está diciendo, la creación está bajo corrupción, está esclavizada, pero la creación está gimiendo, que quiere ser libertada de esa corrupción. Porque, si me permite decir algo, No. Yo- Ya, dale. yo he escuchado a harta gente que dice que igual es injusto que la creación tenga que sufrir esta maldición por causa del hombre. ¿Mm? Y como, no sé, si el presidente se equivoca, es injusto que el pueblo tenga que pagar por esa equivocación. ¿Ya? Pero como bien leíamos, y Pablo dice, Dios va a hacer justicia, va a quitarle la maldición a la Va a tierra. restaurarla. Eso. Va a restaurar la Cállate, creación. dale. Va a restaurar lo que sería la creación. Pero esto lo vamos a ver más adelante con el tema de la redención, ¿no? Por ahora, tenemos que entender la creación de la siguiente manera. Tenemos que entender la caída, el punto de la caída de la siguiente manera. El ser humano está caído y la creación también. ¿Y en qué afecta? En mucho. En hacer arte, en hacer música, en el tema del baile, en temas como construcción, arquitectura, biología, filosofía, ciencia. Todo está afectado por lo que sería la caída. ¿Se va entendiendo, compadre Lucas? Sí, mi bro, dele nomás. Ahora, otro punto que nos muestra la consecuencia de la caída en Génesis 3 es que ahora el trabajo se vuelve pesado. Ahora de la pega se vuelve latera. En Génesis 3, versículo 18 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿No? Ahora el trabajo se pone pesado, latero. Son las 7 de la mañana y tenéis que estar tomando la micro. Y la micro está llenísima. Tenéis que llegar a la pega a las 8. Y si no llegáis a las 8 te lesean, te molestan, te retan. ¿Y cómo se puede ver esto también? Que el trabajo también está distorsionado por el pecado. Que ahora si no eres multifuncional, no sirves para el trabajo. Y te echan si no eres multifuncional. Si no haces esto, si no haces aquello, si no haces esto otro, es decir, te sobreexplotan en los trabajos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y ahora, producto del pecado, no, la pega se pone más complicada. A veces queremos sacar la vuelta, a veces no queremos ir. ¿Sí? El trabajo se pone complicado. Llevar el pan a la mesa ahora no va a ser fácil. Va a costar y mucho. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, otro punto que yo me quiero detener, para que entendamos bien la caída, tenemos que entender la caída a la luz de la idolatría. Te preguntarás, pero Vicente, ¿cómo eso? Pregúntate. Oye, Vicente, ¿pero cómo eso? Genial. Gracias. Tenemos que entender la caída a la luz de la idolatría. Porque la enseñanza bíblica dice que el ser humano nació bajo pecado, está bajo pecado. Desde Adán y Eva, todo ser humano está bajo pecado. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que el ser humano, y esto tenemos que tenerlo claro como evangélico, como cristiano evangélico, protestante, etc. El ser humano es capaz de hacer cosas horribles. La doctrina de la caída o la doctrina del pecado nos dice que el ser humano es capaz de hacer cosas horribles. Y tenemos que tener esto claro. Aún personas que cumplen ministerios como pastores, también tenemos que esperar que hagan cosas horribles. ¿Por qué? ¿Y tú y yo? También nosotros dos. Porque estamos bajo pecado. Estamos bajo la caída. Estamos en esta corrupción. Nacimos bajo esta corrupción y la anhelamos. La deseamos. Entonces, vuelvo a reiterar. Tenemos que entender la caída
desde el punto de vista de los ídolos, de la idolatría. Porque el ser humano, como está bajo pecado, se desvía constantemente. Hay una desviación en su corazón. Hay una desviación en adorar cualquier cosa menos al Creador. Romanos 3:23 es un versículo totalmente conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado, hombre y mujer. Y por ende, también hay una desviación en su corazón. Hay ídolos en su corazón. Tenemos que entender la idolatría de la siguiente manera. La idolatría no es simplemente imágenes, figuras, estatuas, tótem. No solamente eso, sino que la visión bíblica va más allá. Y nos dice que la idolatría es cosa, es alguna cosa o persona que te causa más felicidad que Dios mismo. ¿Ya? Ujú. Por ejemplo, veamos el caso del estallido social que ocurrió en Chile. Mientras nosotros podemos estar un domingo adorando a Dios, podemos estar adorando a Dios el domingo, podemos estar en nuestro culto, en Plaza Italia también están haciendo un culto adorando a sus dioses. ¿No? No, sí. O en Intinos con Grecia, aquí afuera. También, porque se ha visto, ¿cachai? Claro, hay algunos que por el país luchan, y se entiende. Pero muchos no. Muchos no hacen eso. Muchos están porque es su propósito, porque es su vida, porque es su identidad. Andar rayando a Cap, andar rayando 1312, o andar rayando Lea Marx, ¿no? Es su identidad, es su propósito, es su esperanza. Hay idolatría en nuestro corazón, hay desviación en nuestro corazón. No hay quien busque a Dios, dice Pablo en Romanos. Entonces, ídolos no es solamente imágenes o estatuas, ¿no? Sino cualquier cosa o persona que nos causa más felicidad que Dios mismo. ¿Se entiende? Entonces, como evangélicos podemos decir, si yo no tengo ídolo. No, yo no tengo ningún ídolo. Mentira. Mentira. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor es chistoso. Imagínate tú estás en la reunión y estás adorando a Dios. ¿No? No, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. ¿No? Grande en misericordia y poder para salvar. ¿No? Una canción bastante conocida. Entonces estáis levantando tus manos y estáis adorando a Dios. Pregunta, ¿lo que estáis haciendo es bueno o malo? Bueno, ¿Por qué bueno? Si estáis levantando tus manos, Señor, tú eres mi todo. ¿Por qué es bueno? porque, no sé, Él nos hace feliz cuando hacemos eso. En resumen, es bueno porque estáis adorando a Dios. Simple. Pero tú podés estar levantando tus manos y todo, pero por dentro podés estar diciendo, ¿y cómo me estará viendo el pastor? ¿O cómo me estará viendo la iglesia? ¿O cómo me estará viendo el hermano o la hermana? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cachai? Yo puedo estar con las manos levantadas y todo eso adorando a Dios, pero ¿cómo me estará viendo la iglesia? ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Ídolos. Hay un ídolo. Hay una idolatría. Yo mismo. ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿Te interesa más eso que en realidad adorar a Claro, Dios? claro, exacto. Entonces, ídolos no es solamente figuras, ¿cachai? Sino que cualquier cosa o persona que te causa más felicidad que Dios mismo. ¿Sí? Un pastor decía, con respecto al tema del estallido social, que hubo un Dios o un ídolo que se notó en el estallido social. Y es el Dios o el ídolo del consumo. Del consumo. La gente afuera decía, estoy enojado y voy a quemar todo porque no estoy consumiendo lo mismo que consumen los de arriba. ¿Cachai? Estoy molesto, estoy enojado, estoy furioso porque no puedo consumir lo mismo que consumen los ricos. ¿Sí? Hay ídolos en nuestro corazón, hay desviaciones en nuestro corazón. Pueden ser cosas buenas, como por ejemplo ir al gimnasio. No, a mí me gusta hacer ejercicio, me considero que es bastante bueno, pero pueden haber ídolos, ¿cachai? Se puede convertir en una idolatría cuando sea tu felicidad, cuando sea tu motivo de vida, ¿cachai? Agustín de Hipona, San Agustín. el teólogo y filósofo del siglo IV, en una de sus frases interesantes bastante conocidas, él dice, Señor, para ti nos creaste y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Cachai? Lo que dice Agustín. Sí.
Mi corazón está inquieto, inquieto, busca para acá, busca para allá, busca la felicidad acá, busca la plena felicidad acá. Que viaja a Europa, que anda a Europa, que etcétera, etcétera, que vaya al gimnasio, que te vistas bien, que te ponga H&M, que te ponga Adidas Original, que todas esas cosas, busca la felicidad, ¿Hasta qué? hasta que, dice Agustín, porque estas cosas son momentáneas, ¿cachai? Pero nuestro corazón va a estar completamente feliz hasta que descanse en el Evangelio de Cristo. Nuestro corazón se va, porque si para Dios, Dios nos creó para Él, nuestro corazón va a estar completamente satisfecho, contento, tranquilo, cuando verdaderamente apunte hacia Él. Cuando todo nuestro sentido, todo nuestro ser apunte hacia Él. Como la típica ilustración, que es muy útil, que habla de que en nuestro corazón tenemos un hueco con la forma con la forma de Dios que solamente Dios puede llenar. ¿Algo Claro, así? nunca la había escuchado. Entonces, tenemos que entender también la caída bajo ídolos. Hay ídolos en el corazón del ser humano. No que a veces un compañero, una compañera de trabajo te puede decir, mira, yo no fumo, yo no bebo, yo no tomo, yo no necesito de religión, yo creo en Dios a mi manera. Es que el problema no es ese. El problema es que hay ídolo en tu corazón, ¿cachai? Hay una desviación en tu corazón. Hay un anhelo de amar cualquier cosa menos al Creador. Y eso es lo que nos condena. Eso es lo que nos va a condenar según la Biblia. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo podemos aterrizar quizás esta forma de entender el mundo? Porque quizás estas verdades bíblicas acerca de la caída son muy interesantes, pero ¿cómo entonces las aplicamos a nuestra vida para vivir una como visión bíblica, vivir como deberíamos vivir bíblicamente? Que para eso tendríamos que meternos lo que sería la solución que da el cristianismo. Y la solución es la redención, que sería como el tercer punto. ¿Tenemos tiempo para ver la redención? Eh, ¿Tomamos un descanso? ya tomemos un descanso. Bien, muchachos, yo creo que vamos a terminar aquí el primer podcast que como contracorriente vamos a hacer. Esperemos que le haya gustado. La siguiente parte, por supuesto que la vamos a tener también muy pronto. Compártanle todo eso. Denle like, Denle like. suscribíos. Eh, y por supuesto, quizás podríamos terminar esta parte con una oración. Sin duda. ¿Qué hora el Benja, sí, po? ¿Ah? Ya, dice que no. Ya, permítanme orar. Dale. Señor, te damos muchas gracias porque tú te has revelado al hombre por medio de tu palabra y la tenemos aquí mismo, aquí la tengo yo, Señor, tenemos acceso a tu palabra. Por favor, sigue hablándonos y muéstranos, Señor, de verdad cómo quieres que vivamos. Tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir a Cristo y necesitamos saber cómo vivir, cómo entender el mundo, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Concluimos así. Que lo pasen bien, chiquillos. Chao.